La NASA es la forma abreviada de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio. La NASA fue establecida en 1958 por el presidente Dwight D. Eisenhower como una agencia civil independiente del Poder Ejecutivo del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Desde entonces, la NASA ha sido responsable de la mayoría de las exploraciones espaciales que se originan en los Estados Unidos. La NASA fue responsable de los aterrizajes en la Luna de Apolo, Skylab, el transbordador espacial, la Estación Espacial Internacional, los servicios de reabastecimiento comercial y el programa de tripulación. Al igual que, como toda institución, esta esconde secretos, anécdotas y curiosidades. Así que vamos a ver este iceberg de la NASA creado por mí. La competencia por la conquista del espacio exterior que se llevó a cabo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la cual se extendió desde 1957 hasta 1975. Esta supuso un esfuerzo realizado por ambos países para poner en órbita satélites artificiales, enviar seres humanos al espacio, explorar otros planetas y llegar a la superficie lunar. Se considera que el lanzamiento del satélite artificial soviético Sputnik 1 en octubre de 1957 dio inicio a la carrera espacial. En un primer momento fueron los soviéticos quienes tomaron la delantera al lograr la puesta en órbita del primer satélite artificial y el envío del primer ser humano al espacio, el soviético Yuri Gagarin, que fue el primer hombre en viajar al espacio exterior en 12 de abril de 1961. Korolev recomendó el lanzamiento de una nave espacial Vostok con un ser humano a bordo el mes siguiente. Gagarin fue seleccionado para pilotar el vehículo con Germen Titov como respaldo. El 12 de abril fue un día auspicioso, marcado por un cielo despejado y soleado sobre el sitio de lanzamiento ultrasecreto en Baikonur, Kazajstán. Gagarin abrazó a sus compañeros y subió al ascensor antes de entrar en el módulo de descenso. Cuando los técnicos descubrieron que la escotilla no estaba sellada correctamente, tuvieron que invertir una para precintarla, tiempo durante el cual Gagarin pidió que se escuchara música en la radio. Reclinado hacia atrás en su asiento eyectable acolchado de espuma, gritó, «¡Vamos!», y Vostok se fue. 2 minutos más tarde, los 4 propulsores con correa se quedaron sin empuje y se cayeron, y minutos más tarde la fase del núcleo del cohete siguió su ejemplo. Cuando la nave se elevó hacia el espacio, Gagarin transmitió por la radio, «La visibilidad es excelente. Por la ventana veo la Tierra, las nubes, veo los ríos. Es hermoso». Su cabina esférica presentaba 3 ojos de buey, un sistema de soporte vital, radios y diversos instrumentos. Un módulo de servicio adjunto albergaba baterías, cohetes de orientación, un sistema retro y otros equipos. Después de completar una sola órbita y viajando 27.359 km por hora, el módulo de servicio se separó y el módulo de descenso regresó a la Tierra, con Gagarin expulsado de manera segura. A pesar de algunos contratiempos en el camino, como un breve susto de destacamento, los soviéticos lo habían logrado. Margaret Hamilton diseñó un software que salvó a los astronautas de la muerte. Sin ella no habríamos conocido la Luna y sin embargo, nadie la conoce. Nuestros astronautas no tenían mucho tiempo, pero afortunadamente tuvieron a Margaret Hamilton. En julio de 1969 el mundo estaba al pendiente de la televisión y la radio. No había nadie que no estuviera sintonizando los canales para ver al hombre pisar la Luna por primera vez. El mundo vio como Neil Armstrong y Buzz Aldrin saltaban sobre la superficie lunar mientras la bandera estadounidense ondeaba detrás de ellos.
Sin embargo, de lo que el mundo nunca se percató fue la falla que casi impide la llegada de los astronautas, la cual ocurrió tan solo unos minutos antes de que pudieran aterrizar. El Apolo 11, mismo en el que viajaban, experimentó anomalías previo a su aterrizaje. Los visitantes de la Luna se encontraron cara a cara con la muerte justo cuando estaban a unos minutos de llegar al satélite. En ese momento, los astronautas vislumbraron los cráteres de la Luna como si fueran pequeños volcanes y su emoción fue tanta que no dudaron en contagiarla a los técnicos de la cabina en la Tierra. Todos prestaban atención hasta que las alarmas se dispararon indicando un error. Eso solo ocurría cuando el peligro era inminente y lo primero en lo que pensaban tanto los astronautas como el centro de control era en que posiblemente estaban ante una muerte televisada a nivel mundial, un estrepitoso fracaso que llevaría a la decadencia a la agencia y el triunfo de la Unión Soviética en la carrera espacial. Como era de esperarse, una crisis los invadió al grado de comenzar a despedirse y cual telenovela, el llanto casi se hacía presente. Sin embargo, casi como un milagro, una mujer llegó para salvar incluso la reputación de la NASA, Margaret Hamilton. La ingeniera intervino, entonces, introduciendo un cambio en el sistema que le permitía darle prioridad a las funciones vitales tanto de los astronautas como de la nave, por lo que fue su ingenio y reacción la que salvó de perder la misión más épica en la historia de la exploración humana del espacio hasta ahora y el público ni siquiera se percató de ello. Margaret Hamilton no solo fue pionera del software como un mecanismo interno de funcionamiento, sino que creó el término y la carrera Ingeniería en Software. Su invento logró eliminar tareas de baja prioridad y prestar atención a las más importantes, logrando que su sistema de algoritmos reconociera el problema y salvara a los astronautas recuperando las funciones del Apolo 11, siendo parte fundamental del primer alunizaje en la historia. Más aún, Maggie fue la mujer que le abrió la puerta a su género en un mundo netamente masculino y logró ser reconocida por la historia y el gobierno de su país con la Medalla de la Libertad en 2016. Quizá fue muy tarde, pero basta con que el mundo haya sabido de ella, inclusive 48 años después de su gran hazaña. La primera nave espacial que transportó material biológico fue el Sputnik 2. Fue la segunda nave espacial puesta en órbita alrededor de la Tierra el 3 de noviembre de 1957 que, en una cabina sellada, alojaba a la perra Laika, cuyo nombre original era Kudryavka. La perra callejera había disfrutado de un ascenso meteórico a la fama en 1957, tras haber sido descubierta en una calle de Moscú, entrenada apresuradamente y lanzada al espacio. La misión acabó con la muerte de Laika 5 horas después del lanzamiento. Pese a esta nefasta misión, el lanzamiento de Sputnik 2, hace más de 60 años, fue un momento decisivo en la historia de la exploración espacial por el mero hecho de ser la primera vez que una criatura viviente había estado a bordo de una nave espacial. Mientras que Laika pudo haber sido un animal pionero en la órbita de la Tierra, hacía más de una década que los animales estaban siendo utilizados en nombre de la exploración espacial. Científicos rusos y estadounidenses utilizaron animales durante mucho tiempo para probar los límites de su capacidad, con objeto de enviar organismos vivos al espacio y devolverlos ilesos. Alberto II se convirtió en el primer mono en el espacio el 4 de junio de 1949. Llegó a una altitud de 134 kilómetros, pero murió en el impacto cuando falló el paracaídas. Otro mono, precisamente Alberto I, murió cuando el cohete V-2 falló antes de alcanzar la altitud máxima. Otros dos monos, Alberto III y Alberto IV, también murieron cuando sus cohetes tuvieron sendos errores. Un ratón lanzado el 15 de agosto de 1950 alcanzó una altitud total de 137 kilómetros,
pero murió cuando el cohete se desintegró debido a un fallo del paracaídas. Varios ratones fueron lanzados posteriormente durante la década de 1950. El 15 de agosto de 1951, los perros llamados Zeke y Tsigan fueron lanzados al espacio, convirtiéndose en los primeros astronautas abórbitels caninos. Varios más se embarcaron en vuelos abórbitels en un momento en que la gente sabía muy poco sobre el espacio y con los que querían probar la tecnología de la cápsula, el suministro de oxígeno, si la radiación lo dañaría o si sobrevivirían a la misión. Así, Zeke y Tsigan fueron los primeros perros en realizar un vuelo suborbital en 1951. Ambos canes sobrevivieron sin heridas tras viajar a una altitud máxima de 110 kilómetros y Tsigan fue adoptado por el físico Anatoly Blagonrabo. ¿Cómo llegó al espacio? En aquella época, la ex Unión Soviética, URSS, competía con Estados Unidos para conquistar el espacio. Los soviéticos lanzaron el primer satélite el 4 de octubre de 1957 y luego lo hicieron los norteamericanos. Y en 1961, la URSS lanzó al primer astronauta al espacio, Yuri Gagarin. Uno de los generales soviéticos leyó que los norteamericanos pondrían a una mujer en el espacio y pensó, esto es inadmisible. Convenció a los demás que había que ganarle a Estados Unidos en esa hazaña. Reclutaron a más de 400 mujeres, una de ellas era Valentina. Fue elegida por su capacidad para lanzarse en paracaídas. En esa época las cápsulas espaciales eran esferas y cuando reingresaban a la Tierra se desprendía la parte inferior y el astronauta con un asiento bajaba en paracaídas para aterrizar en un desierto. No se sabía muy bien la locación, acaso menos de 28 kilómetros de extensión en el sitio de diámetro donde podían aterrizar. Valentina entrenó durante 2 años para ser la mejor cosmonauta. Se trataba de una misión secreta, así que su mamá no sabía nada, ella pensaba que su hija realizaba prácticas de paracaidismo. La mamá se enteró que Valentina era la primera astronauta mujer cuando unos vecinos le avisaron que su hija estaba en la televisión y ella no lo podía creer. Les respondió, están equivocados, esa no es mi hija. Pero se enteró de la verdad. La misión. Estaba programado que la misión se llevara a cabo 10 días antes, pero el Sol tuvo erupciones solares muy violentas y estos rayos cósmicos del viento solar son muy dañinos para los humanos. Esto retrasó la misión. Fueron días de angustia para la cosmonauta. Una vez pasados los rayos cósmicos lanzaron al espacio a Tereskove y en todo momento tuvo náuseas. El primer día reconoció que había una instrucción mal planteada y en vez de regresarla a la Tierra, estaba programado lanzarla hacia el espacio exterior. Era un error de un general, se comunicó para tratar de arreglarlo. Durante su viaje sideral no descansó, en todo momento estaba pendiente de los aparatos y muy angustiada. Más tarde, el general se enteró de su error y se reconfiguraron las instrucciones para el reingreso de su nave a la Tierra. Esto fue un secreto por mucho tiempo, porque les prohibieron hablar sobre el asunto que era un error inadmisible. Después de 30 años, el general confesó su error y Valentina pudo platicar de ese asunto que la angustió durante su viaje. Valentina Vladimirovna Tereskova nació el 6 de marzo de 1937 y fue la primera mujer astronauta de la historia. De origen soviético, Tereskova iba a bordo del Vostok 6 el 16 de junio de 1973 cuando, a las 9:23 horas de la mañana, marcó un antes y un después convirtiéndose en la primera civil que ha volado al espacio. Fue elegida entre más de 400 aspirantes y completó 48 órbitas alrededor de la Tierra en los 3 días de misión en el espacio. El siguiente puesto hay que tomarlo con pinzas.
En 2017, la Agencia Espacial de Estados Unidos, junto al Centro de Investigación de Medicina Aeroespacial NVIAP de la Agencia Espacial Alemana, lanzaron un programa conjunto bautizado con el nombre de VAP-R, Psychological NVIAP Research, el cual consistía en estudiar la presión de fluidos en ojos y nervios ópticos de los astronautas. De acuerdo a Vi, durante la investigación se sometió a los participantes voluntarios al reposo en cama con 6 grados de inclinación con la cabeza hacia abajo, simulando las condiciones de microgravedad y un aumento del nivel del dióxido de carbono, al igual que ocurre en la Estación Espacial Internacional, EI. Durante el experimento, 11 voluntarios se sometieron a 2 semanas de entrenamiento mientras duró el estudio. Más tarde, en 2019, agudizaron la investigación. Con el objetivo de prevenir los efectos adversos del espacio sobre el cuerpo humano, incrementaron el estudio hasta los 3 meses para comprobar cómo afecta la ingravidez. De esta forma, la Agencia Espacial Europea, ESA, también se sumó. Por más que intente investigar este tema, siempre es la misma noticia, pero lo que va cambiando es la cantidad de dinero que supuestamente pagará la NASA. Por eso les digo, tómenlo con pinzas. Si bien puede ser que si exista este trabajo, no creo que la NASA busque civiles normales. Cuando el Curiosity llegó a Marte, en agosto del 2012, el mundo de la astronomía estaba fascinado por los hallazgos que transmitía, aunque no todos estaban felices. 3 ciudadanos yemenitas que aseguran ser dueños de Marte demandaron a la NASA, la agencia espacial estadounidense, por invadir el planeta rojo sin su permiso, informó el semanario Al-Tobri. Adam Ismail, Mustafa Khalil y Abdullah Al-Umari presentaron la denuncia ante los tribunales de su país y mostraron unos documentos que, según dicen, prueban su argumento. Heredamos el planeta de nuestros ancestros, que lo habitaron hace 3000 años, afirmaron en uno de los documentos, y agregaron que, por esa razón, rechazaban la llegada de una nave estadounidense a Marte sin permiso o notificación previa. Pero el fiscal general de Yemen, Muhammad al-Badi, aclaró ayer que los argumentos de esos hombres no tenían fundamentos y que retiraron la demanda después de que amenazó con arrestarlos. Dijo que creía que lo único que buscaban era publicidad. El cohete perdido en los 60s que volvió a la Tierra. Ha sido un viaje largo y que se mantendrá como un satélite temporal durante unos meses y luego volverá a una órbita solar. Es un cohete que ayudó a llevar a la desafortunada nave espacial Surveyor 2 de la NASA hacia la Luna. El módulo de aterrizaje lunar Surveyor 2 fue lanzado hacia la Luna el 20 de septiembre de 1966. La misión fue diseñada para reconocer la superficie lunar antes de las misiones. Poco después del despegue, el Surveyor 2 se separó de la etapa superior Centaur como estaba previsto. Pero el control de la nave espacial se perdió un día después. Uno de sus propulsores no se encendió, lo que hizo que girara. La nave espacial se estrelló contra la Luna el 23 de septiembre de 1966. Y la etapa superior Centaur, gastada, pasó por delante de la Luna y desapareció en una órbita desconocida alrededor del Sol. El director de CNEOS, Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, Paul Chodas, observó la órbita del objeto en el pasado. Vio que a finales de 1966 habría estado lo suficientemente cerca como para haberse originado en la Tierra. Fue como un momento eureka. Una revisión rápida de las fechas de lanzamiento de las misiones lunares mostró una coincidencia con la misión Surveyor 2, asegura. Ahora,
en 2020, el cohete perdido en los 60s volvió para una breve visita. En unos 4 meses escapará a una nueva órbita alrededor del Sol en marzo de 2021. Antes de partir, 2020 hará 2 grandes vueltas alrededor de nuestro planeta. Su aproximación más cercana será el 1 de diciembre. Durante este periodo, los astrónomos lo observarán más de cerca. Podrán confirmar si 2020 es realmente un artefacto de la era espacial temprana. Un hijo pródigo espacial. La NASA está muy molesta con la nueva canción de Beyoncé, XO, incluida en su disco homónimo, ya que incluye audio grabado justo después de que el transbordador espacial Challenger explotara al despegar en 1986, causando la muerte de sus 7 tripulantes. La Agencia Espacial Estadounidense emitió un comunicado en Nochevieja después de que la estrella pop comenzara a ser criticada por los familiares de las víctimas del Challenger y otras personas por usar la muestra de sonido que incluye las palabras "falla total". El accidente del Challenger es una parte importante de nuestra historia, un recordatorio trágico de que la exploración espacial es riesgosa y nunca debería ser trivializado, señala el comunicado de Lauren B. Worley, secretaria de prensa de la NASA. La NASA trabaja todos los días para honrar la memoria de nuestros astronautas caídos al realizar nuestra misión de alcanzar nuevas alturas y explorar el universo, añade. La respuesta de la NASA viene después de que la cantante explicara el martes el uso del audio en un comunicado para ABC News, aludiendo a los giros inesperados de la vida y a que se trataba de un homenaje. Mi corazón está con las familias de aquellos fallecidos en el desastre del Challenger, decía el comunicado de Beyoncé. La canción, XO, se grabó con la más sincera intención de ayudar a sanar a aquellos quienes han perdido a sus seres queridos y para recordarnos que pueden ocurrir cosas inesperadas, así que amen y aprecien cada minuto que tengan con las personas que sean más importantes para ustedes. Los compositores incluyeron el audio para reconocer el trabajo desinteresado de la tripulación del Challenger con la esperanza de que nunca sean olvidados. Las explicaciones no consolaron a los familiares de las víctimas, que no vieron una disculpa en sus palabras sino todo lo contrario. Entre los más críticos se encuentra la viuda del comandante del Challenger, Dick Scabby. June Scabby Rodgers ha dicho en un comunicado que está decepcionada y que el uso de ese sonido es emocionalmente difícil. Tras este comunicado, ni la propia cantante ni su representante han atendido a los medios de comunicación. El adolescente de 13 años que descubrió un asteroide empezó allí sus búsquedas. Existe un programa que auspicia la International Astronomical Search Collaboration, IASC. Brinda acceso a las imágenes tomadas por el telescopio de sondeo panorámico y sistema de respuesta rápida. Se dedica a detectar asteroides nuevos y cualquier tipo de objeto cercano a la Tierra. Luego de revisar las imágenes, Miguel halló el objeto. Envió su reporte y un astrónomo corroboró que el objeto encontrado es nuevo. Pero no termina allí. El descubrimiento se envía a distintos observadores en todo el planeta. Ellos apuntarán sus telescopios hacia el mismo punto en el cielo. Esta fase puede tardar varios meses. Por fin, este diciembre le llegó el certificado confirmándolo. Lleva la firma del IASC, la NASA y el Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái. Me gustaría trabajar en la NASA. Quiero ser ingeniero espacial y dejar un aporte en el mundo, en la humanidad. Ese es mi sueño. La ciencia y la astronomía son el futuro tanto de la humanidad como de la tecnología. En los años 60 del siglo XX se puso en marcha un programa privado llamado Women in Space para entrenar mujeres astronautas. 13 de ellas, conocidas con el nombre de Mercury 13,
superaron las mismas pruebas físicas y psicológicas que los hombres para entrar en el programa de astronautas de la NASA. Wally Funk, con poco más de 20 años, era la más joven de todas. Pese que su aptitud para entrar en el programa de astronautas había quedado demostrada, la NASA no llamó a ninguna de ellas. Wally Funk formalizó la inscripción 3 veces, pero las 3 fue rechazada. Mary Wallace Funk, su nombre real, tuvo una carrera exitosa como aviadora, instructora e inspectora de vuelo, pero toda su vida soñó con convertirse en astronauta y salir al espacio. Casi 60 años después, en el momento más inesperado de su vida, Jeff Bezos convertirá su sueño en realidad. Fue acompañada por el propio Jeff Bezos, su hermano Mark, el ganador de la subasta benéfica que pagó $28 millones y que aún no se sabe quién es, y 2 astronautas profesionales. El 18 de mayo de 1991 Krikalev partió a bordo de la nave Soyuz para una misión de 5 meses en la estación Mir que orbitaba la Tierra. Junto a él viajaron el también soviético Anatoly Artsevarsky y la británica Ellen Sharman. El lanzamiento fue desde el legendario cosmódromo Baikonur en Kazajistán, el mismo desde donde la Unión Soviética se había puesto en ventaja en la carrera espacial contra Estados Unidos, con hitos como poner el primer satélite en órbita, el Sputnik, el viaje de la perra Lake y la llegada del primer ser humano al espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Para entonces, la estación Mir era un símbolo de ese poderío soviético en la exploración espacial. La misión de Krikalev era más bien rutinaria, debía hacer algunas reparaciones y actualizaciones a la estación. Pero mientras en el espacio las cosas transcurrían sin mayores problemas, en tierra la Unión Soviética comenzaba a resquebrajarse rápidamente. En cuestión de meses, la gigantesca y poderosa Unión Soviética se desintegró mientras Krikalev estaba en el espacio. Por esa razón, lo que en principio era una misión que no representaba mayores complicaciones, dejó a Krikalev literalmente en un limbo durante meses, flotando en el espacio más del doble del tiempo que tenía planeado y sometiendo su cuerpo y su mente a efectos desconocidos. Así fue la odisea de Sergei Krikalev, el cosmonauta que tras soportar más de 10 meses orbitando la Tierra. En la estación, Krikalev pasaba el tiempo contemplando la Tierra, escuchando la música que ponían sus compañeros y, por supuesto, hablando por radio. Exactamente 3 meses después, el 25 de marzo de 1992, Krikalev y Volkov regresaron a la Tierra. En total, Krikalev había estado 312 días en el espacio y le había dado 5.000 vueltas a la Tierra. Fue muy placentero regresar, a pesar de la gravedad que teníamos que soportar, nos liberamos de una carga psicológica, dijo el cosmonauta. El observatorio ha servido durante décadas como la vanguardia de la búsqueda de civilizaciones alienígenas y ha protegido al planeta contra asteroides fatales. Con una antena de 300 metros de ancho ubicada en un valle hundido y una constelación de vigas y dispositivos electrónicos de 900 toneladas colgando en el aire sobre él, el telescopio fue durante mucho tiempo la antena individual más grande del mundo, un destino para los astrónomos y locación para películas de Hollywood como Contacto. Como el resto de la isla, ha sido azotada y dañada por huracanes en los últimos años y se encuentra bajo presión financiera, lo que genera dudas sobre el futuro del observatorio. El problema comenzó el 10 de agosto, cuando un cable auxiliar se salió de su enchufe y cortó el plato de la antena que está debajo. La Universidad de Florida, que administra el observatorio para la National Science Foundation, contrató a 3 grupos distintos de ingenieros para evaluar la situación.
El observatorio ya había ordenado un reemplazo y todavía trataba de averiguar qué había sucedido cuando, el 6 de noviembre, uno de los cables principales que sostienen la plataforma del receptor se rompió. Los dos cables que fallaron estaban conectados a la misma torre de soporte y Ralph Gaume, director de la División de Astronomía de la National Science Foundation, dijo que los ingenieros del sitio creían que una rotura de cable más de esa torre haría que el telescopio entero colapsara. Los ingenieros concluyeron que todos los cables eran sospechosos y que podrían no soportar las cargas para las que habían sido diseñados. Cualquier esfuerzo de reparación solo pondría en riesgo a los trabajadores y el resto del observatorio y probablemente no sería capaz de prevenir en algún momento futuro un colapso catastrófico descontrolado, en palabras de Gaume, quien habló el jueves en una conferencia de prensa telefónica. El resultado, dijo, fue que el telescopio no se pudo reparar de manera segura. Gaume aplaudió al liderazgo del observatorio en su trabajo para determinar si el observatorio podía salvarse. Hasta que no recibimos estas evaluaciones, nuestra duda no era si el observatorio debía repararse sino de qué forma, dijo. Pero al fin, la abundancia de información mostró que simplemente no podíamos hacerlo de manera segura. Construida en 1963, la instalación de Arecibo fue administrada originalmente por la Universidad de Cornell bajo contrato con el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea, en parte por el deseo de comprender las propiedades de objetos como ojivas nucleares que caen por la atmósfera superior. Como resultado, fue construido para ser tanto un telescopio como un radar planetario y los astrónomos también utilizaron el observatorio para mapear asteroides peligrosos en su paso por la Tierra. Durante años, el sitio albergó la antena de radio individual más grande del planeta, solo superada en 2016 por un nuevo telescopio en China que tiene un poco menos de 500 metros de diámetro. Una de sus hazañas, en 1967, fue descubrir que el planeta Mercurio concluye su rotación en 59 días, no en 88, como habían pensado los astrónomos inicialmente. El Caballero Negro, Black Knight en inglés, es el nombre otorgado a distintos fenómenos ufológicos dados a conocer durante el siglo XX, como señales de radio anómalas y diversos objetos que orbitaban la Tierra, sin identificar correctamente en los primeros momentos. El objeto denominado Caballero Negro, más reciente fue en año 1998, fue un objeto espacial ampliamente discutido que orbitaba la Tierra y que causó un intenso debate entre la comunidad científica, los ufólogos y los usuarios de Internet. Desde la perspectiva ufológica, ha sido considerado por los seguidores de la teoría de conspiración como un objeto de origen extraterrestre y de una antigüedad de 13.000 años, orbitando la Tierra con una trayectoria casi polar. Sin embargo, críticos y académicos lo han calificado de teoría de conspiración y mito, resolviendo que este objeto concreto se trataba de basura espacial. Es todo aquello que tenemos en órbita en el espacio y está fuera de uso porque no funciona o ha terminado su vida útil. Los residuos suelen estar esparcidos en la órbita a donde ha sido enviada, pero algunas que están mucho más concurridas que otras. Desde el comienzo de la era espacial en 1957 se han lanzado toneladas de cohetes, naves e instrumentos al espacio. Al principio se dudaba sobre qué hacer con ellos al final de su vida útil. El resultado, el número de desechos peligrosos no ha dejado de crecer. La ESA calcula que actualmente hay en el espacio más de 26.000 objetos, de los cuales solo 2.800 tienen alguna función. El resto son desechos sin ninguna utilidad, muchos de ellos muy pequeños pero que, debido a la velocidad que desarrollan, pueden causar daños en satélites o naves espaciales. Tesla, la marca de coches eléctricos más famosa del mundo,
puso en órbita el Falcon Heavy de SpaceX, su empresa aeroespacial. Su destino era Marte y dentro introdujo un Tesla Roadster, el primer vehículo de producción que fabricó la compañía. El 6 de febrero de 2018 despegó la nave desde la base de Cabo Cañaveral y, 4 años después, el Roadster sigue su aventura por el espacio, alrededor del Sol, y ya ha pasado cerca de Marte. El objetivo de la misión es que el vehículo llegue algún día al planeta rojo. Todo comenzó cuando la nave de SpaceX necesitaba transportar una carga útil y ficticia y Musk dijo que añadía el objeto más tonto que podamos imaginar. Y decidió introducir un Tesla Roadster. Poco después del lanzamiento de la nave, se creó un sitio web que utiliza datos de la NASA para seguir el recorrido del vehículo en el espacio. En él, el Tesla se encuentra a 377 millones de kilómetros de la Tierra, a 310 millones de kilómetros de Marte y a 233 millones de kilómetros del Sol. Según el diario de viaje, el coche se acercó a Marte por primera vez en 2020 a una distancia de 8 millones de kilómetros y, según la NASA, es probable que no vuelva a acercarse a otro planeta hasta 2035, cuando se aproximará, de nuevo, al planeta rojo. Después, pasará 2 veces cerca de la Tierra, en 2047 y en 2050. Elon Musk afirmó, tras el lanzamiento de la nave, que espera que haya asentamientos humanos en otros planetas del sistema solar y que sus descendientes lleven el Roadster de regreso a un museo. Cada cierto tiempo vuelve a cobrar fuerza la creencia de que el hombre jamás pisó la Luna. Desde antes de la conclusión del programa Apolo en 1972 hay quienes han cuestionado los alunizajes, afirmando que fueron simulados de una u otra manera por la NASA y, supuestamente, con el consentimiento o con la participación activa de otros individuos u organizaciones, es decir, lo que se conoce como teorías conspirativas. Los conspiracionistas han alegado el siguiente motivo: en la carrera espacial entre soviéticos y estadounidenses, los primeros lanzaron el primer satélite artificial de la historia, Sputnik 1, enviaron al primer cosmonauta, Yuri Gagarin, y realizaron el primer paseo espacial, Alexei Leonov. Los norteamericanos falsificaron el alunizaje del Apolo 11 en el verano de 1969 y de las siguientes misiones Apolo, con unas filmaciones realizadas en la Tierra, evitando así una mayor humillación para los Estados Unidos. Las controversias de dichas fotografías o filmaciones son: ¿por qué ondea la bandera estadounidense si no hay viento en la Luna? ¿Por qué no aparecen estrellas en ninguna de las fotos? El ángulo y el color de las sombras sugieren el uso de luz artificial. ¿Y por qué aparece la letra C sobre una roca? Entre otras cosas. Otra curiosidad más fue que estas teorías fueron llevadas a cabo en la serie Mythbusters, el cual Jamie y Adam realizaron varias pruebas con plumas, pesos, huellas de pisadas de botas y una bandera dentro de un área en vacío. Todos los resultados dieron como real. Es decir, que el hombre sí llegó a la Luna. El 27 de enero de 1967, 3 astronautas se preparaban para una prueba rutinaria. 15 segundos bastaron para convertir ese ordinario procedimiento en una trampa mortal. El día quedaría escrito en la memoria colectiva como una tragedia. La historia en realidad había comenzado 7 años antes, cuando la NASA anunció que pondría en marcha el programa Apolo. En resumen, la misión buscaba realizar un viaje tripulado para aterrizar en la Luna y lograr que el hombre pisara por primera vez el satélite. Gus Grissom, Edward White II y Roger Chaffee eran los 3 tripulantes del Apolo original.
En aquella mañana realizaban una prueba de desconexión de los sistemas de la cápsula espacial. Era uno de los pasos previos al lanzamiento estelar, programado para el 21 de febrero de ese año. Se trataba de una simulación en la que la cápsula montada sobre el cohete Saturno IV soltaría las conexiones principales para comprobar que el sistema interno se hiciera cargo de las tareas. Aunque iba sin combustible, la cápsula estaba tripulada y equipada en su totalidad. Los astronautas ya estaban al interior de la cápsula, elevada aproximadamente a 54 metros. En el exterior, técnicos tomaban mediciones y se preparaban para dar inicio a la prueba. En la cabina había apenas espacio para los astronautas. En un espacio de 10 metros cuadrados se encontraban los 3 tripulantes en bancos con la espalda en el suelo y los pies en alto. Grissom, el comandante, iba al centro. La cabina estaba sellada con 3 capas, lo que más tarde probaría ser una sentencia de muerte. A las 18:30 dio inicio la cuenta regresiva de 1 minuto. De pronto, se registró una escalada en la tensión de la alimentación eléctrica de la cápsula. Segundos después, en el micrófono se escuchaba a los astronautas gritar de manera entrecortada, «¡Fuego!» y «¡Salir de aquí!». 15 segundos después de que dio inicio la emergencia, la cápsula reventó por la presión interna. Dentro, estaban los cuerpos calcinados de los astronautas. Se habían quemado a tal grado que el nylon de sus trajes se fundió y tomó 90 minutos sacarlos de su lugar. Las posturas de los cuerpos indicaban que White había seguido el procedimiento y se había levantado para intentar abrir la escotilla. Grissom se había soltado de sus cinturones y estaba en el suelo de la nave. Aunque la escena era espantosa, la autopsia posterior de los cuerpos reveló que los 3 hombres habían tenido una muerte casi instantánea. Cuando sus trajes ardieron y los expusieron al monóxido de carbono, fallecieron al inhalarlo. La investigación posterior reveló que se habían omitido protocolos de seguridad porque no se consideraba que la prueba fuera peligrosa. El accidente tuvo tal impacto en la NASA que se rediseñó el interior de las naves Apolo, además de reforzar la atención al detalle y las medidas preventivas en todas las operaciones. El 28 de enero de 1986 la NASA había planificado el lanzamiento del transbordador espacial Challenger desde su base de lanzamiento en Cabo Cañaveral. Era una misión especial, era la primera vez que una maestra, Kriste McAuliffe, iba a viajar en un transbordador para dar clases mirando las estrellas. Además, el objetivo de la misión era poner en órbita el satélite de comunicaciones TDRS-B y también la plataforma astronómica Spartan Ajay, que debía estudiar el cometa Ajay. Poco después de su lanzamiento, los expertos detectaron una anomalía en forma de nube oscura provocada por el escape de varios gases durante el proceso de extrusión, debido a la sobrepresión de la ignición. El frío de la nave había amanecido cubierta de hielo, había endurecido la junta tórica del sistema y no había podido sellar este escape. Durante el vuelo se produjo así un escape de gas que terminó por perforar el depósito principal de combustible y provocó que éste entrara en ignición. El suceso se produjo a más de 15 kilómetros sobre el Océano Atlántico frente a la costa del centro de Florida, Estados Unidos, y ante la atenta mirada de familiares, compañeros y millones de personas que seguían el despegue número 25 de la NASA a través de los medios de comunicación. La CNN retransmitió por televisión el suceso. En el momento del siniestro, el silencio invadió por unos segundos la emisión de la cadena. El suceso se produjo a más de 15 kilómetros sobre el Océano Atlántico frente a la costa del centro de Florida, Estados Unidos, y ante la atenta mirada de familiares, compañeros y millones de personas que seguían el despegue número 25 de la NASA a través de los medios de comunicación. La CNN retransmitió por televisión el suceso. En el momento del siniestro, el silencio invadió por unos segundos la emisión de la cadena.
Los restos del Challenger, entre los que se supo que al menos 4 de los tripulantes sobrevivieron a la explosión ya que activaron la cámara de oxígeno, se precipitaron contra el mar 2 minutos y 45 segundos después en un colosal impacto a unos 333 kilómetros por hora. El trágico accidente del transbordador espacial Challenger acababa con la vida de sus 7 tripulantes, que contaban con edades comprendidas entre los 35 y los 46 años en apenas 3 minutos. Los medios de comunicación se volcaron por completo con este desastre de la conquista del espacio y el acontecimiento provocó la paralización de los vuelos espaciales durante más de 2 años. El siguiente lanzamiento de un transbordador, STS-26R Discovery, no se llevaría a cabo hasta el 29 de septiembre de 1988. El Challenger tenía previsto aterrizar el 3 de febrero de 1986. La NASA todavía recuerda la memoria de los tripulantes con un minuto de silencio cada 28 de enero. Desde entonces, la única fecha que recordamos a posteriori es el 1 de febrero de 2003, 17 años después, cuando el transbordador espacial Columbia se desintegró matando a sus 7 tripulantes. La mañana de 1 de febrero de 2003 centenares de personas aguardaban en el Centro Espacial Kennedy de Florida el regreso a la Tierra del transbordador Columbia. Muchas eran familiares de los 7 astronautas que habían pasado 16 días en el espacio en una misión con fines científicos que había transcurrido sin grandes sobresaltos. Poco antes de la hora prevista para el aterrizaje, en la sala de control de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA empezaron a recibir información de los sensores de temperatura de la nave que indicaba que el ala izquierda se estaba calentando en exceso. Minutos más tarde perdieron todo contacto con el transbordador. El Columbia se había desintegrado al reingresar en la atmósfera terrestre, causando la muerte de todos sus tripulantes. Los restos de la misión cayeron en un área de centenares de kilómetros sobre los estados de Texas y Luisiana. Los estadounidenses asistieron con incredulidad a un nuevo accidente de un transbordador, 17 años después de que presenciaran en directo por televisión cómo el Challenger se desintegraba 73 segundos después de despegar con 7 astronautas a bordo. Pasarían meses antes de que los investigadores pudieran determinar qué había causado el accidente del Columbia. Una pieza de espuma de uno de los tanques de combustible se desprendió durante el despegue, golpeando el ala izquierda de la nave y abriendo un agujero en la misma que resultaría fatal cuando la nave regresó a la Tierra 16 días después. La comisión de investigación que se creó a las pocas horas del accidente tuvo la ardua tarea de responder a las numerosas dudas que surgieron tras la tragedia, que sería determinante en la decisión de las autoridades estadounidenses de poner fin al programa de transbordadores de la NASA. ¿Por qué se subestimó el peligro que suponía el desprendimiento del trozo de espuma que fue constatado por los técnicos de la NASA a las pocas horas del despegue de la nave? Se podría haber reparado el agujero durante la misión espacial. Antes de intentar el regreso a la Tierra, pudo haberse enviado otro transbordador al espacio para rescatar a los tripulantes del Columbia. Scott Hubbard, quien ha trabajado durante más de 30 años para la NASA, formó parte de la Comisión de Investigación del Accidente del Columbia, CAIB, por sus siglas en inglés, y coordinó las pruebas que ayudaron a determinar las causas del accidente. Fue una investigación muy complicada. En un principio debía durar 30 días y acabó prolongándose durante 7 meses. Nos llevó muchísimo tiempo estar seguros de las causas técnicas del accidente, le explicó Hubbard a BBC Mundo. Pasamos meses entrevistando a los integrantes del programa de transbordadores para tratar de conocer también qué problemas organizativos habían contribuido a la tragedia, señaló Hubbard. A las pocas horas del lanzamiento del Columbia, los técnicos de la NASA se dieron cuenta analizando las imágenes del despegue, de que una pieza de espuma del tamaño de una maleta pequeña y de unos 2 kilogramos de peso se había desprendido del tanque de combustible, impactando en el ala izquierda de la nave. El Columbia se desintegró a su entrada en la atmósfera terrestre. El desprendimiento de fragmentos de espuma protectora era algo habitual en los lanzamientos de los transbordadores y hasta el momento solo habían causado daños menores,
por lo que muchos en la agencia no le dieron importancia. Además, nadie estaba seguro de si se había producido algún daño estructural en el Columbia y, en caso de que hubiera sido así, las opciones para repararlo eran prácticamente nulas. Nada más empezar nuestra investigación tras el accidente, con un simple cálculo físico, nos dimos cuenta de que el impacto debió ser importante por la velocidad a la que viajaba la nave en el despegue, señala Haber. Desafortunadamente, en esa época dentro en la NASA no estaban siendo bien asesorados y minimizaron la importancia del impacto. Nosotros en la comisión de investigación nos dimos cuenta de que podía ser algo relevante, explica. Además tenían un problema de agenda, ya que debían continuar con el lanzamiento del siguiente un transbordador. El vuelo del Columbia era simplemente científico y el objetivo principal del programa de transbordadores era construir la Estación Espacial Internacional, EI, así que muchos estaban más preocupados por el siguiente vuelo, que debía llevar importantes equipos a la EI, que por el vuelo del Columbia. Desde el inicio de la investigación, Haber estaba convencido de que el desprendimiento de la espuma captado por las cámaras y subestimado por los ingenieros de la NASA tenía algo que ver en el accidente. Tras meses de negociaciones, consiguió que la NASA accediera a entregarle una serie de placas térmicas protectoras iguales a las que cubrían el ala del Columbia. El 7 de julio de 2003, frente a las cámaras de televisión y numerosos reporteros, se lanzó con un cañón a unos 800 km/h una pieza de espuma de iguales características a la que impactó contra el Columbia contra una réplica del ala de la nave. La teoría de que un agujero en el ala del transbordador había hecho que la nave se desintegrara durante su entrada en la atmósfera quedaba así reivindicada. Las conclusiones de la comisión de investigación fueron concluyentes y la NASA las aceptó sin objeciones. A raíz del accidente, la estructura organizativa de la agencia estadounidense y sus procedimientos técnicos fueron reformados profundamente a la vista de la cadena de errores que contribuyeron a la tragedia. Como pudieron ver, la NASA es una de las instituciones más importantes de los últimos años. Si bien ha pasado por muchos desaciertos y una que otras teorías, cabe destacar sus importantes logros para la humanidad. Hoy en día estamos viviendo una época donde la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Y quién sabe si nuestra generación llegara a ver las primeras colonias en Marte, acompañada por la gran frase: es un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad. Yo con esto me despido. Mi nombre es Chadelich y nos veremos luego.